Buenos días estudiantes de la clase de Ingeniería en Control, ¿verdad? En la sesión del día de hoy nos correspondía un repaso de todo lo visto en lo que es transformadas de Laplace hasta la fecha. En la última sesión se abordó lo que es el caso 3 de lo que era obtener lo que es la factorización por el método de fracciones parciales, ¿verdad? Y el último método es con raíces complejas. Entonces, si ustedes ven, vamos a ir directo al ejemplo que nos dan. Aquí sería determinar la transformada inversa de Laplace de la función s cuadrado menos 2s más 1 sobre, aquí hay un errorcito que tenemos, s al cubo más 3s cuadrado más 4s más 2. Entonces, al hacer la factorización de la parte de abajo, pues no da exactamente, no tiene soluciones reales, tendrían soluciones complejas. Entonces lo que se haría es tratar de hacer el binomio al cubo, que sería s más 1 elevado al cubo, para que nos dé algo de la forma siguiente. A ver acá, entonces si recordamos la ecuación, el cubo perfecto de binomio, ¿verdad? En la factorización, a más menos b elevado al cubo va a ser igual el primer término al cubo más 3 veces el término al cuadrado más 3 veces el primer término más el último término elevado al cubo. Entonces, en el caso que es 1, ¿verdad? En el caso en el que la b en este caso es 1, entonces vamos a ir a ver al cubo. Aquí tendríamos el s al cubo más 3 veces el primer término, que es la s al cuadrado, más 3 veces la s. Aquí tenemos un 4, ¿verdad? Que está salido, más 1. Aquí tenemos un 1 de más y aquí tenemos un 1 de más. Entonces eso hace que no sea exacto, y al realizar pues las soluciones nos llevaría a un caso de esta forma, ¿verdad? Un caso de esta forma, que sería s más 1 menos j por s más 1 más j. Entonces lo que tenemos ahí, pues esta es una diferencia de cuadrado, nos daría el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado multiplicado por lo que sigue allá, y eso nos llegaría a dar la solución que está allá. Les dejo de tarea que ustedes puedan hacer la multiplicación de que esto que está acá, esto por esto y por esto, es lo mismo que está acá, ¿verdad? Para que lo comprobemos. Entonces, como el factor de abajo tiene 3, lo dividimos de esta forma: a prima, b, y podemos comenzar a resolver nuestra ecuación de la misma forma en que lo hemos ido haciendo, ¿verdad? Anteriormente. La parte de arriba del denominador, s cuadrado menos 2s más 1 sobre la parte que no me aparece. Dice que al evaluarlo en este valor, ¿verdad? S igual a menos 1 más j, ¿verdad? Cambiándole el signo a todo lo que está después de la s, y evaluando nos va a dar menos 3 medios más 2j. En el caso de la a', bueno, ahí le podemos sacar a esto el ángulo, ¿verdad? La magnitud y el ángulo, ¿verdad? En el caso de b, que sería el que tenemos acá, igual correspondería que nos quede pues la diferencia de cuadrado, que dice que sería esto, pues s cuadrado más 2s más 2 elevado en s igual menos 1, y nos da 4. Y la solución completa dice que nos quedaría de la siguiente forma: 5e a la menos t coseno de t más el ángulo, ¿verdad?, de fase, más 4e a la menos t, ¿verdad?, para t mayor o igual que 0. Entonces, aquí nos dan pues cómo se resolvió la parte
del cuadrático que teníamos ahí para que nos llegue a dar pues el valor de las constantes C en este caso y que A. Y después hallamos B haciendo un simple despeje y pues con eso tenemos, después sacaríamos la transformada inversa de toda pues la función que teníamos ahí. Y ese era el tercer caso, pues lo vamos a utilizar muy poco realmente. Nuestro ejercicio se va a concentrar en la parte de cuando las soluciones son reales realmente, pero está ahí el caso que lo debemos tener presente, que podría existir una solución compleja. Pasaríamos a la parte de la aplicación de la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales y nos piden hacer la resolución de esta ecuación, ¿verdad? Y esto pues es sumamente sencillo. Seguimos las reglas de transformar aquí la transformada de la segunda derivada s, que es s cuadrado y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Estos tres parámetros corresponderían a la transformada de este término. Después sigue la transformada de dos veces la primera derivada y correspondería a lo que está en corchete, dos veces s por y de s menos y de 0. Después la transformada de la función 2y sería 2y de s. Y al otro lado tenemos t, que es una potenciación, entonces es 1 sobre s al cuadrado, que sería el 1 factorial sobre s al factorial más 1. 1 más 1, 2. Acomodando términos, ¿verdad? Y factorizando la y de s, entonces y de 0 nos decían que es 0 y y' de 0 es 1. Entonces esto se elimina y aquí nos queda un y' de 0, 1. ¿Verdad? Este se elimina. Entonces nos quedaría que en constante nos quedará un 1, ¿verdad? Un 1. Y aquí nos quedaría 2s y de s y aquí 2y de s. Entonces nos quedaría s cuadrado más 2s más 2. Cuadrado más 2s más 2. Factor común y de s. Después nos queda, este se eliminó, este también se eliminó y aquí nos queda menos 1. Pasaría al otro lado a 1. A 1. Pasaría a 1. Y de 0 vale 1, ¿verdad? Aquí nos quedaría una s también, menos s, pasaría al otro lado s. Bueno, perdón, aquí tenemos un detalle que este menos y de 0 es 1, pero está multiplicado por el 2 de fuera, nos daría 2 más menos 2 realmente, pero el signo más por menos 2, y aquí nos quedaría este otro 1, nos daría menos 3, que hacen este 3 al otro lado positivo, ¿verdad? Y el 1 sobre s que ya estaba en su lugar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda al pasar a dividir todo el corchete, s más 3 sobre 1 sobre s cuadrado, que al multiplicarse quedaría s cuadrado por s cubo, 3 por s cuadrado, 3s cuadrado, aquí me falta un cuadrado, más 1 sobre s cuadrado por este que pasó a dividir también, s cuadrado más 2s más 2. Después otra vez tenemos pues que terminar de factorizar acá y se hace, dice el método de las fracciones parciales, tendríamos que aplicarlo nuevamente y nos va a dar 3 medios más 2 menos 1 medio más 1 medio. Entonces al resolverlo factorizando esta parte de acá, ¿verdad? Teniendo aquí es cuadrado y aquí es cuadrado, se da la cuarta, tiene 4 soluciones, 1, 2, 3, 4 constantes. Entonces nos va a dar una solución de 4 partes, haciendo posteriormente de encontrar las ecuaciones, las fracciones parciales, se determina la transformada inversa y ya quedaría 3 medios e a la menos t, ¿verdad? Que el coseno está desplazado en menos 1, coseno de t, 2 e a la menos t, este seno de t desplazado en 1, ¿verdad? Acá, que es el menos que tenemos acá en el exponencial,
menos 1/2. Aquí 1 sobre s se vuelve a una constante. Recuerden que la transformada de la constante es 1 sobre s, nos queda únicamente menos 1 sobre s, 1/2, perdón, más esta es cuadrada, es t, 1/2 t, y con eso tenemos pues la resolución de las ecuaciones diferenciales a través del método de Laplace. El siguiente caso que tenemos es el estudio de las convoluciones, que las convoluciones las vimos en el laboratorio de MATLAB, y es lo que le llamamos pues en el caso de los polinomios, de la multiplicación de los polinomios. Entonces decimos, para multiplicar dos polinomios, ¿verdad? Y que de todas las partes de la multiplicación, dice que el teorema 2, sean dos funciones f de t y g de t seccionalmente continuas entre 0 al infinito, la convolución de la función f de t y g de t se nota como f de t por g de t es igual la integral de 0 hasta t, f de u por g de t menos u de t. Entonces tenemos las siguientes propiedades. La propiedad conmutativa, ¿verdad? Después la propiedad asociativa, distributiva, perdón, y la propiedad asociativa. De todas las propiedades comunes que conocemos nosotros, que se van a aplicar, la convolución por 0 nos va a dar 0, y esas son las tres que tenemos. Tenemos en nuestro primer ejemplo, dice, sea f de t igual a t, y g de t igual a t cuadrado. Funciones continuas de 0 al infinito, determine la convolución, f de t por g de t. F de t por g de t, decíamos en la definición, es la integral de 0 al infinito de mu de t menos u elevado al cuadrado. Entonces sería a mu de esto elevado al cuadrado sería t cuadrado menos 2ut más u al cuadrado. Entonces, ¿de dónde sale eso? Veamos la definición. F de u por g desplazado en u. Entonces veamos cuál era nuestra primera función. Era t. Entonces sería f de u por la otra función desplazada en t menos u. Entonces si nosotros hacemos la sustitución, nos quedaría pues al multiplicar estas dos funciones. En otras palabras, dentro de g yo voy a meter a la u, a la variable desplazada, pues como tal. La voy a evaluar en la variable desplazada. ¿Verdad? Entonces tenemos acá que tendríamos que hacer la integración de cada uno de los términos por independiente, y con respecto a u, ¿verdad? Estamos integrando u cuadrado sobre 2, u al cubo sobre 3, u a la cuarta sobre 4, y después, bueno, tenemos la evaluación y nos va a ir dando todo esto que tenemos acá, t cuarta sobre 2 menos 2 tercios t cuarta más t cuarta sobre 4 igual 3 cuartos menos 2 tercios t cuarto, porque factorizamos los t cuartos acá y acá y acá, y eso nos va a quedar un 12avo t cuarto, que eso tendríamos que verificarlo. En el ejemplo 21 dice, tenemos igual la parte de hallar, dice la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, y decimos que 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, 1 sobre s cuadrado más 1 por 1 sobre s cuadrado más 1, y la transformada inversa de esto. Entonces si vemos acá, es como que tenga yo multiplicado a un seno transformado, ¿verdad?, por otro seno. Entonces es como que tengamos nosotros
la convolución del seno con el seno, que sería la integral desde 0 a t del primer seno en u y el segundo seno desplazado en el t menos u con respecto a u, la integración, y eso nos daría el seno de t menos t coseno de t sobre 2, ¿verdad? Tendríamos que hacer ahí el proceso hasta lograr resolver la ecuación. Se deja la comprobación del resultado del vector usando la transformada inversa y propiedades de la transformada de Laplace, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí, es solo ir aplicando la propiedad para poder llegar a ese resultado. Después hay otras transformadas que nos dan, que son básicas, por ejemplo el impulso o la transformada delta Dirac, que no nos interesa, eso se vio en señales y sistemas, no vamos a ampliar más en ello. Y después tenemos una parte del desarrollo de fracciones parciales usando MATLAB, que también formó parte del laboratorio con la función residuo, ¿verdad? Y con la función roots para hallar las raíces. Nosotros nos apoyamos en MATLAB para calcular las fracciones parciales, porque aquí iríamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función residuo, nos va a tirar los polos, las constantes y las raíces, las tres cosas. En el residuo tenemos toda la información que nosotros necesitemos para hacer la expansión en fracciones parciales, ¿verdad? Si acaso lo necesitamos. Posteriormente teníamos la asignación de las tareas y trabajos. La primera página, que es la 61, ¿verdad? Tiene 5 ejercicios, 2 de gráfica y 5 ejercicios sencillos de transformarse con la tabla. No son muy complicados, pues aquí tenemos una multiplicación de coseno por una exponencial, que ya sabemos que la transformada pues es la del coseno desplazado en esta cantidad que tenga acá, entonces es la propiedad que está en la tabla. Aquí tenemos una suma de una exponencial por un coseno, ¿verdad? Que nos daría el coseno desplazado en cierto valor, para evaluarlo y desplazarlo en esta función. Después tenemos acá el 5 por el coseno e a la t, igual es como el caso anterior. Tenemos t al cubo e a la menos t por el seno de 2t, entonces tenemos una mezcla acá de una multiplicación por el seno de una función desplazada. Entonces aplicamos dos propiedades en esta misma, pero es ejercicio sencillo de lo que tenemos con ayuda de la tabla, lo resolvemos fácilmente. En el que tenemos para acá t a la menos 4 e a la t menos 4 por mu a la t menos 4, igual es una función que tenemos primero una función multiplicada por una exponencial y después tenemos por un impulso que es unitario, ¿verdad? Desplazado en 4. Entonces va a ser 0 para otro valor y va a ser 1, entonces podemos separar en dos funciones haciendo las diferentes gráficas que corresponden. Tenemos la parte de una transformada del coseno menos 4 del seno. Esta está mucho más sencilla. En el caso de esta gráfica, pues habría que sacar las componentes. De aquí, en el caso del x de 0 a 2, decimos que la función vale 2. Y en el caso que tenemos acá, digamos que aquí es 1 a la mitad, ¿verdad? La gráfica. Entonces aquí tendríamos que sacar con la ecuación punto pendiente la ecuación de esta gráfica, que vendría dando, si ya se saca, de menos t menos 1, ¿verdad? Si lo ponemos en 1, estaría desplazada en 1, ¿verdad? Desplazada en 1. Positivo la y. Entonces menos t menos 1 y después de 3 a 4 vale 1. Entonces tenemos 3 y hay que integrar por parte, ¿verdad? Hacer la transformada de Laplace por parte en cada uno de esos 3 trazos de la gráfica. Esta es una función periódica, ¿verdad? Con que saquemos la transformada en esta parte, ya sabemos que va a ser igual para la otra parte y después para la otra parte igual, ¿verdad? Una función periódica. Tenemos aquí, comienza acá y termina acá, su periodo vuelve a comenzar acá y termina acá. Entonces tenemos en realidad que son 2.5 veces porque no se completa toda la gráfica.
el periodo. Entonces sacamos la transformada de la primera, la siguiente sería igual y la otra es solo por la mitad, ¿verdad? del periodo que corresponde. En el caso del tercer punto, que es las transformadas inversas, pues algunas están sencillas, es solo con, bueno, aquí les dice que por el método de las funciones parciales, entonces hay que hallar los coeficientes de estas, todas ellas, ¿verdad? Que están ahí. Después tenemos de las que repasamos el día de hoy, resolver ecuaciones diferenciales, y para terminar se utilizaría la parte de la convolución. Esos son todos los ejercicios que teníamos. Tenemos al menos dos estudiantes que ya se han comunicado conmigo y he visto que han avanzado y no han tenido dificultades. Los restantes no sé todavía, son 8, estamos hablando de que un 25% ya tiene avances significativos y hay un 75% que no se sabe si están avanzando, están trabajando o qué es lo que están haciendo con estos ejercicios. Cualquier duda que tengan con respecto a ello, pues en toda esta semana estamos para eso, para apoyarles, porque en la próxima ya entramos a lo que son los exámenes del primer parcial y pues ya en ese tiempo ya no podemos estarles apoyando con alguna duda o algo que tengan en tiempo de examen. Por mi parte eso sería todo y espero haya sido comprensible la sesión del día de hoy. Que tengan un buen día.